pues vamos a insertar lo que son fracturas de húmero, tanto en la parte proximal de la diáfisis y también del cervical. Entonces nos hemos dividido en esa misma, ¿no? Proximal, diáfisis y cervical. Bien, comenzando, bueno, vamos a empezar, ¿no? Por lo que es la fractura proximal del húmero. Algo importante que vamos a recordar aquí es la anatomía, que posteriormente nos va a ayudar, ¿no? En la clasificación. Vamos a ver estructuras importantes, o bueno, tenemos que recordar, ¿no? Lo que son primero el cuello anatómico. A veces se puede poner ya. Ya, primero tenemos que recordar lo que es el cuello anatómico, tenemos que recordar lo que son las tuberosidades, tanto la tuberosidad mayor o troquíter, también tenemos que recordar lo que es la tuberosidad menor o troquí, y también lo que es la parte del cuello quirúrgico. Ahora, nosotros cuando llamamos que es una fractura proximal, nos menciona que nosotros llamamos fractura proximal a partir de la inserción, en este caso, del músculo pectoral mayor. Algo importante también mencionar aquí en la parte de la anatomía es el manguito rotador, donde sabemos, ¿no? Que saben qué músculos se van a insertar en el troquín, que va a ser en este caso el subescapular, y en el troquíter que se van a insertar tanto el subespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y por este lado podemos observar, ¿no? Una radiografía donde primero en este lado veremos lo que es la tuberosidad mayor, vemos la tuberosidad menor, vemos el cuello quirúrgico y lo que es el cuello anatómico. Bien. Ahora, otra parte importante a recordar es tanto la parte de la irrigación y de la inervación. Por ejemplo, en la parte de irrigación nos mencionan, ¿no? Que en la parte principal de la irrigación va cerrado tanto por la arteria circunfleja humeral anterior y por la arteria circunfleja humeral posterior. Y pues vamos a tener lo que es, acá observamos, ¿no? Lo que es la arteria arcuata, que va a penetrar lo que es en este caso el surco bicipital y va a irrigar la mayor parte de lo que es la cabeza del húmero. Y esto nos menciona, ¿no? Que si nosotros tenemos una fractura a nivel de esa parte, a nivel del cuello anatómico, nos menciona que sí son fracturas poco frecuentes, pero son fracturas de mal pronóstico, debido a que la cabeza va a tener menor irrigación y pues nos puede llevar, ¿no? A una necrosis articular. Ahora, en la parte de la parte nerviosa, nos mencionan un nervio importante que es el circunflejo o axilar, ¿no? Donde como podemos observar, va a descubrir anterior e inferior, ¿no? A lo que es a la articulación glenohumeral. Entonces nos mencionan, ¿no? Que este nervio va a ser susceptible a lesionarse tanto en luxaciones anteriores o quizás no en luxofracturas anteriores. Entonces tenemos que recordar eso. Bien, ahora, ya pasando a lo que es a la epidemiología, nos mencionan, ¿no? Que las fracturas del húmero proximal corresponden entre el 4 y 5% en sí de todas las fracturas, pero va a ser la más frecuente en las fracturas de húmero, representando un 45%. Ahora, su mayor incidencia se va a dar en personas de mayor edad y pues que van a estar relacionadas, ¿no? Con la osteoporosis y que generalmente van a ser no desplazadas, y pues este va a ser, ¿no? El 85%. Y también la mayor proporción se va a dar en mujeres en una relación de 2 a 1. Ahora, pasando a lo que ya es el mecanismo de producción, nos mencionan, ¿no? Que el más frecuente va a ser lo que es una caída desde su propia altura con la interposición del miembro, en este caso el miembro superior, en extensión, y nos menciona que este va a ser típico en las personas de edad avanzada y también en mujeres con osteoporosis, como podemos observar en la imagen. Por ejemplo, nos mencionan, ¿no? Una caída de baja energía desde la propia altura con el brazo extendido y más que todo, ¿no? En mujeres de edad avanzada. Ahora, en los pacientes más jóvenes menciona que ya suelen presentar fracturas proximales de húmero, sobre todo en traumatismos que son de alta energía, como pueden ser, ¿no? Los accidentes de tránsito. Y en otros ya nos mencionan, ¿no? A una aducción excesiva del hombro, generalmente en pacientes que tengan osteoporosis, también en descargas eléctricas, en convulsiones y también, ¿no? En fracturas patológicas, ya sea lesiones malignas o lesiones benignas.
Ya pasando a la parte de la clínica, aquí nos menciona que si los pacientes físicamente van a acudir, ¿no?, a lo que es al consultorio, mostrando, ¿no?, la extremidad superior pegada a lo que es al tórax, sostenida por lo que es el miembro superior contralateral. Entonces, esa va a ser una posición típica que van a presentar los pacientes que van a tener una fractura proximal. Entonces, nos menciona que va a ser la posición antiálgica de aducción. Ahora, otro punto importante es que también van a tener una impotencia funcional, van a presentar dolor ya sea a la palpación o al momento de realizar algún movimiento. Podemos encontrar lo que son ya los signos de tumefacción, puede haber un aumento de volumen y también podemos encontrar lo que es la crepitación. Ahora, en la parte de la equimosis nos menciona que al inicio el paciente no puede presentar, pero a partir de las 12 a 48 horas nosotros ya podemos observar y esta equimosis puede evolucionar, ¿no?, a lo que es tanto el antebrazo y también a la parte del tórax. Entonces, esta equimosis va a tomar el signo o el nombre, ¿no?, del signo de Genekin o también hematoma de Genekin, que se va a presentar después de las 12 a 48 horas. Ahora, algo importante también es lo que es la exploración neurovascular. Entonces, va a ser importante realizar lo que es una palpación. Nos mencionan, ¿no?, una palpación comparativa tanto con el miembro afectado y con el miembro no afectado. Y también va a ser importante la parte de la exploración neurológica. Entonces, nos mencionan que nosotros debemos de buscar tanto si hay parestesias, quizás no si hay hipostesias, y en este caso debemos abocarnos más que todo al territorio del nervio axilar, donde viene a ser, ¿no?, de la región deltoidea, como podemos ver en esta zona. Ahora, para el diagnóstico tenemos que ver, ¿no?, lo que es tanto la parte de la anamnesis y la exploración física, la parte de la clínica también nos va a ayudar bastante. En la parte de la radiografía, tenemos a la radiografía simple, que esta va a ser ya una prueba complementaria y fundamental, ¿no?, tanto para el diagnóstico y también para la evaluación inicial, en este caso de esta fractura. Entonces nos mencionan que tenemos proyecciones principales que nosotros debemos de pedir, ¿no?, para la evaluación. Primero tenemos a la proyección antero-posterior, o también la llaman proyección antero-posterior escapular verdadera. Después tenemos a la proyección de la escápula, a la proyección lateral de la escápula y por último a la proyección lateroaxial de la articulación glenohumeral. Pero nos mencionan que generalmente los pacientes van a estar adoloridos, ¿no? Entonces no van a poder abducir lo que en este caso no es el miembro superior. Entonces se le va a pedir una proyección axilar del deseo, como podemos observar en la imagen. Y también nos mencionan, ¿no?, a la tomografía computarizada, donde nos mencionan, ¿no?, que este más que todo nos va a ayudar para establecer cuál va a ser el nivel de conmoción. Y pues también nos va a ayudar para fracturas que ya sean polifracturas y nos van a ayudar, ¿no?, para lo que es para la planificación del tratamiento, en este caso, ¿no?, de la operación. Ahora, vamos a ver a la parte de las clasificaciones. Aquí yo les voy a mencionar 3 clasificaciones: a la clasificación de AO, a la clasificación de MIR, que es la más utilizada, y a la clasificación de Legoferte. Comenzando por la clasificación de AO, ya hubo una exposición anterior, pero se va a calificar, ¿no?, 1-1. ¿Por qué 1? 1 porque viene a ser el número y viene a ser el segmento denominado como 1. Y el otro 1 es porque el número lo va a dividir, ¿no?, tanto en segmento proximal, segmento medial y el segmento distal. En este caso viene a ser el segmento proximal. Ahora, también lo va a subclasificar. Por ejemplo, tenemos el A, tenemos B y tenemos C. El A viene a ser unifocal, o sea, va a tener un solo trazo, como podemos observar en la imagen, y viene a ser extraarticular. El B ya viene a ser bifocal, o sea, podemos encontrar 2 trazos, pero sigue siendo extraarticular. El C ya viene a ser articular. Por ejemplo, ahora, cada uno de estos grupos también se van a clasificar A1, A2, A3. Por ejemplo, el A1, aquí vamos a tener, ¿no?, un trazo a nivel del troquíter. En el A2 vamos a tener lo que es un trazo a nivel metafisario impactada, como observamos, y en el A3 ya viene a ser metafisario no impactado, ¿no?, o sea, va a estar desplazado.
el B1, como podemos observar, ya son dos trazos, tanto en la parte metafisiaria y aquí podemos observar, ¿no?, el electroquíter. En el B2 ya tenemos también dos trazos, pero aquí dice sin impactación metafisiaria, y en el B3 ya es, ¿no?, como una luxación glenohumeral, como podemos observar. Después, el C1 ya va a ser un compromiso articular, nos menciona con ligero desplazamiento, el C2 va a ser impactada con marcado desplazamiento, y el C3 ya va a ser luxado. Esa viene a ser la clasificación de AO. Ahora, pasando a la clasificación de NIR, esta viene a ser, ¿no?, la clasificación más utilizada, y algo importante acá nos menciona es que se va a considerar como un fragmento cuando va a haber un desplazamiento mayor a 1 centímetro o cuando va a haber una angulación mayor a 45 grados. Entonces, vamos a encontrar lo que son 6 grupos. Por ejemplo, en el primer grupo nos menciona, ¿no?, un trazo de fractura. Va a tener un desplazamiento mínimo o no va a haber desplazamiento. O si va a tener un desplazamiento, el desplazamiento va a ser menor a 1 centímetro, y si va a tener una angulación va a ser menor a 45 grados. Y pues acá nos menciona, ¿no?, que no va a haber compromiso del manguito rotador. Ahora, en el grupo 2 ya nos menciona que va a ser un desplazamiento, como podemos observar, del cuello anatómico. Pero no va a haber un desplazamiento en este caso de las tuberosidades, pero como ya tenemos un trazo, ya se consideran, ¿no?, como dos fragmentos. Ahora, en el grupo 3 ya vamos a tener lo que es una fractura distal a lo que son las tuberosidades, ¿no?, o sea, va a ser en el cuello quirúrgico. Y también va a ser de dos fragmentos. Podemos observar lo que es de la fractura, puede haber con desplazamiento, y también podemos observar una fractura con minuto. Ahora, en el grupo 4, acá debe ser tuberosidad mayor o troquíter, estamos en esta parte. Pero en el grupo 4 ya podemos encontrar, como observamos, ¿no?, tanto de dos fragmentos, de tres fragmentos, y podemos encontrar hasta de 4 fragmentos. Por ejemplo, en el de dos fragmentos va a haber, ¿no?, un trazo a nivel del troquíter. En el de tres fragmentos va a haber un trazo tanto a nivel del troquíter y también un trazo a nivel de lo que es el cuello quirúrgico. En el grupo 4, en el grupo 5 ya encontramos a lo que es el tubérculo menor, y también se van a clasificar, ¿no?, en dos fragmentos, tres fragmentos y 4 fragmentos. En dos fragmentos va a haber un trazo a nivel del troquín, en tres fragmentos va a haber un trazo tanto a nivel del troquín y a nivel del cuello quirúrgico, y en cuatro trazos o en 4 fragmentos ya va a haber trazo en el troquíter, en el troquín y en el cuello quirúrgico. Y por último tenemos a lo que es al grupo 6, donde acá ya las fracturas ya van a ser, ¿no?, con luxación. Nos mencionan la luxación anterior y también con luxación posterior. Y también se van a dividir, ¿no?, en dos fragmentos, tres fragmentos, 4 fragmentos. Y el 5, que ya viene a incluir, ¿no?, lo que es la superficie articular. Esa viene a ser la clasificación de NIR. Ahora, la última clasificación que voy a mencionar viene a ser el del Lego-Herter. Entonces, aquí va a ser muy importante, ¿no?, la referencia. A ver, señorita. Dígame, doctor. A ver, un favor. Yo no lo he podido examinar porque no podía abrir. Creo que habría que... Mi celular es nuevo porque me botaron el otro celular. Okay, doctor. Entonces, no... El problema es que en fracturas solamente deben hacer pocas clasificaciones. Ustedes lo van a narrar bastante, o sea, todos tienen varias clasificaciones. Okay. Entonces, lo que más se usa en húmero proximal es el de NIR, ni siquiera el AO lo comentan. Justo en el último congreso de hace una semana, siempre hablan de la clasificación de NIR. Ahora, máximo puedes decir 2 o 3 clasificaciones. En cadera también son 2 clasificaciones a lo mucho, los que más se usan, y lo demás es AO, nada más. Entonces, si ustedes lo hacen muchas clasificaciones, también los docentes les van a preguntar eso en el examen y a ustedes no les conviene, ¿ya? Entonces, ya no lo hagas esta clasificación, solo del de NIR, ya lo has manifestado el de AO y nada más, ¿ya? Claro. Sí. Entonces, ya pasaría el tratamiento.
Claro, el tratamiento es importante. Entonces, en el tratamiento nos mencionan dos, tanto el tratamiento conservador como el tratamiento quirúrgico, pero para esto nos mencionan lo que tenemos que tomar en cuenta, tanto lo que es la evaluación radiológica, tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, cómo es el estado del hueso y también si existe un compromiso neurovascular. Bien, pasando al tratamiento conservador, nos mencionan que este va a estar reservado tanto para fracturas no desplazadas o estables o para fracturas con desplazamiento mínimo. Entonces, en sí se va a dar, ¿no? Por lo que es un cabestrillo. Ahora, bueno, donde yo saqué nos mencionan en etapas, en 4 etapas, y que esta será entre 8 semanas. Aproximadamente cada etapa lo divide en 2 semanas. Por ejemplo, comenzando, ¿no?, por la inmovilización, nos menciona que debe ser 2 semanas, pero también encontré donde nos mencionaban que se debería de realizar una movilización precoz. Entonces, esta inmovilización debería ser más o menos de 7 a 10 días y posteriormente a eso ya debemos de pasar a lo que es a la movilización pendular, a una movilización pasiva. Después pasamos a lo que es a una movilización activa asistida, ya después de las 6 semanas, y también a una movilización activa progresiva. Y pues también nos mencionan que en promedio la movilidad se va a recuperar aproximadamente al año. Entonces los pacientes tienen que ser pacientes, ¿no? O sea, no van a recuperar su movimiento de un día para el otro, porque este viene a ser progresivo, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que es el tratamiento quirúrgico. Pues nos menciona que este tratamiento quirúrgico va a estar reservado para fracturas de 2, de 3, hasta de 4 trazos. Entonces, primero nos menciona la reducción cerrada y osteosíntesis percutánea. Y pues nos menciona que este se va a utilizar, ¿no?, para fracturas estables de cuello quirúrgico en 2 fragmentos con mínimo conmoción. Y generalmente se va a dar para pacientes, ¿no?, que tengan buena calidad ósea. Después tenemos a la reducción abierta y fijación interna, donde nos mencionan a las bandas de tensión, suturas o tornillos, los cuales van a estar indicados más que todo para fracturas desplazadas de troquite. Después tenemos a las placas LST atornilladas, que estas van a estar reservadas tanto para fracturas de 3 a 4 fragmentos y también para pacientes jóvenes con alta demanda funcional. Algo que nos mencionaba acá era que podía presentar riesgo de necrosis avascular y también de una reintervención, pero esto en pacientes ya adultos mayores. Después tenemos al clavo intramedular bloqueado, que se va a utilizar, ¿no?, para fracturas de 2 fragmentos de cuello quirúrgico, para fracturas en 3 fragmentos con afectación de troquite y también para fracturas lo que son patológicas. Pero también nos mencionaba que podía presentar, ¿no?, el riesgo de lesión, en este caso del manguito rotador, y también podría haber una lesión nerviosa, en este caso no, por el tornillo bloqueado, como podemos observar. Después tenemos a la saltoplastia, donde va a estar reservado, ¿no?, tanto para fracturas de cuello anatómico, debido al mayor riesgo de necrosis vascular, como ya lo hemos visto, para fracturas de 3 a 4 fragmentos que tengan o que sean, ¿no?, en un hueso muy osteoporótico, cuando haya una afectación mayor al 40% de la superficie articular, y también para fracturas, luxaciones en 4 fragmentos muy comunes. Ahora, también nos mencionaba a la hemiartroplastia y a las prótesis invertidas. En la hemiartroplastia nos mencionaba que estas son preferibles cuando se tenga en sí solo la afectación de la parte glenoidea y que se tenga, ¿no?, un manguito intacto. Y la prótesis invertida, ya nos mencionaba que se reservaba para pacientes adultos mayores que van a tener una demanda funcional baja, ¿no? Y bueno, acá es una tabla, ¿no?, donde nos resumen 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4 fragmentos, cuál es el tipo de fractura y qué técnicas podemos utilizar. Y por último tenemos a las complicaciones. Comenzando por la A, puede haber, ¿no?, lo que es una consolidación viciosa, y nos menciona que esta viene a ser la complicación más frecuente. Después tenemos a la necrosis avascular, donde ya les mencioné, ¿no?, quizás en fracturas que sean de 3 a 4 fragmentos. Después tenemos a la rigidez articular, quizás por una inmovilización prolongada. Después tenemos a la pseudoartrosis,
Esto nos menciona, ¿no?, sobre todo en fracturas desplazadas, en este caso del cuello quirúrgico, y también cuando hay fracturas en las fibrosidades. Y por último tenemos a las lesiones vasculonerviosas, que estos ya pueden ser, o puede ser debido, ¿no?, a la lesión inicial. Eso sería todo respecto a la parte de la fractura proximal. Ahora vamos a pasar a la fractura de diátesis de hueso. Buenas noches. La entrega de positivo un ratito para recalcar algunas cosas que es importante ya. Ya, como lo hemos dicho, es bueno utilizar dos clasificaciones. Por eso que la escuela O solo quiere estandarizar a nivel mundial lo que es la clasificación AO. Pero muchos cirujanos de alguna región anatómica especial, como es en este caso región proximal del húmero, utilizan bastante el NIR. Muchos, en el Perú casi todos utilizan el NIR, ¿ya? Entonces, hay una cosa que tienen que ver, por ejemplo, estas fracturas tienen que estudiarse teniendo en cuenta muchas cosas. Ustedes han visto la calidad de hueso, la personalidad de la fractura, cómo es la fractura, pero hay una parte importante que tienen que tener en cuenta, es como que dice, la ocupación del paciente. Ustedes van a tener pacientes, en este caso pueden ser médicos ustedes mismos, pueden ser policías, puede ser un voleibolista, puede ser un futbolista, puede ser uno que maneja bicicleta todo el día, va repartiendo, por decir, qué sé yo, cartas, ¿no?, como antes lo hacían, o no sé. Puede ser, tener muchas ocupaciones. Por ejemplo, un dentista, un cirujano dentista, va a necesitar del hombro. Si ustedes van a operar y van a tratar a un paciente que es cirujano dentista y va a tener una complicación como los que han mencionado, a ver las complicaciones, el cuadro de complicaciones, ahí está, la última, ahí está, ¿ve? Si tiene una consolidación viciosa, no va a poder, va a estar deforme, no va a haber buena función. Entonces, difícilmente este cirujano dentista va a tener la destreza adecuada para poder curar, para extraer el diente, etcétera, etcétera, para todos los procedimientos que tiene que hacer, ¿no? Yo me acuerdo de un cirujano dentista que me trataba, me decía, y yo no sé de cómo se enteró que yo era traumático, me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Y no podía, o sea, tenía que derivarme a otra señora, a otra cirujana dentista, para que pueda hacer unos movimientos, ponerse en una posición adecuada, ¿no?, como una abducción, algo así, porque le dolía. Entonces yo le dije, tienes un hombro doloroso, entonces ya tuve que infiltrarle, ¿no? Y así, necrosis vascular, que es bastante común también, entonces ahí hay que hacer una prótesis, porque ya no tiene articulación. La rigidez articular es una de las complicaciones mucho frecuentes, casi todos hacen al final, aunque sea operado, hacen una rigidez articular. Pseudoartrosis es sinónimo a no unión, o sea, no consolida la fractura, pues. ¿Ya? Eso es lo más importante. Lo que le dije antes es las lesiones pueden ser la lesión del nervio axilar, ¿no? Y vascular, muchas veces uno puede, en forma accidental, puede lesionar un gran vaso. Y si lesionan un gran vaso es bien complicado, ¿no? Por decir, la arteria axilar, difícil, pero se puede lesionar. Hay traumatólogos muy jóvenes que se meten. Estas fracturas tienen que tener un sumo cuidado para hacer. O sea, cualquier traumatólogo que egrese inmediatamente va a operar, una fractura bien compleja de región proximal del húmero, no. Uno tiene que ir haciendo cursos de entrenamiento. O sea, uno sale de traumatólogo y no va a operar todas las lesiones, que van a observar. Muchas veces uno tiene que transferir, ¿ya? Ahora, lo otro, por ejemplo, hay una premisa en lo que respecta a fracturas del húmero proximal.
que generalmente la mayoría de fracturas se da en gente de edad, mayores de 50, 60 años, que es muy común, y más en mujeres, por el problema de la osteoporosis, ¿ya? O sea, es más en mujeres. Una simple caída, fractura del húmero proximal. Entonces, en esos casos hay una, como se dice, como una regla. Más del 70-75% de fracturas del húmero proximal, como se da en mujeres y de edad a partir de los 60 años, el tratamiento debe ser conservador, pero siempre viendo la personalidad de la fractura, viendo cómo está desplazado, etcétera, etcétera. No todo es tratamiento, por eso más del 75% de fracturas deben tratarse en forma conservadora, es decir, con una inmovilización. Puede ser un cabestrillo, pero no necesariamente. Yo les pongo a veces, y la mayoría pone un inmovilizador de hombro, así se llama, ¿ya? Inmovilizador de hombro. Esto generalmente yo lo uso 3 semanas y luego movimientos poco a poco, y va a doler. Tiene que mover inmediatamente. A veces uno lo tiene, yo he visto incluso donde lo inmovilizan 3 meses. Cuando ya me inmovilizan 3 meses ya se vuelve un hombro rígido y bien difícil de tratar, complicadísimo. Entonces hay que saber la anatomía, como lo ha descrito su compañera, la fisiología, la fisiopatología y cómo es el proceso de curación en un hueso esponjoso, con controles periódicos, de repente cada 3 semanas, cada mes, suficiente, ¿no? Y generalmente consolida rápido. Y se tolera, digamos, un poco de angulaciones, un poco de secuelas, un poco de consolidaciones viciosas. Hay que ver, hay que evaluar al paciente, ¿ya? Entonces es un poquito complicado. Generalmente en otros países hay cirujanos de hombro. Ellos son los que hacen el tratamiento desde el inicio hasta prótesis, ¿no es cierto? Entonces es un poquito, vamos a tener cuidado en este tipo de patologías, ¿ya? A ver, pasamos a Húmero, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo voy a hablar acerca de las fracturas de la diáfisis del húmero. En cuanto a su localización, nos dice que esta fractura con frecuencia se da en el tercio medio hasta en el 60% de los casos y se asocia normalmente con fracturas transversales o de trazo transversal. Es la forma más frecuente de presentación, sobre todo en adultos y de forma espiroidea en el caso de los adolescentes, ¿no? También se presenta con frecuencia en la quinta y la sexta década de vida, puesto que el hueso tiene menor calidad y, como mencionó el doctor, tiene un predominio de sexo femenino. En general se produce, siguiente diapositiva por favor, se produce antes. La clasificación de AO, ¿no? Para poder clasificar las fracturas a este nivel del hueso húmero, como podemos observar, en el tipo A encontramos las fracturas transversales que sobrepasan, ¿no? De un extremo a otro extremo. En el caso del tipo B, pues tenemos fracturas en cuña, y en el tipo C tenemos fracturas complejas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, las manifestaciones clínicas que con frecuencia se presentan es el dolor, el edema, la deformidad del contorno del antebrazo y el acortamiento, ¿no? Sobre todo si hay un desplazamiento, la movilidad es anormal y podemos escuchar crepitaciones. Básicamente, estas fracturas son inestables y provocan bastante dolor. Siguiente diapositiva. Bueno, el mecanismo de producción de estas fracturas pueden ser de dos tipos, ¿no? Una directa, en el que, por ejemplo, como se observa en la fractura, cuando un boxeador pues, muestra el brazo en defensa, se podría decir, y se provoca un impacto, ¿no? Entonces ahí se
se producen estas fracturas, o en caso de accidentes automovilísticos también se podría ser de forma directa, ¿no? Cabe mencionar que estos son de alta energía, ¿no? También se puede presentar por un mecanismo indirecto de una caída, ¿no? En caso de estos pacientes. Siguiente diapositiva. Bueno, el diagnóstico debemos incluir básicamente la anamnesis y de esta forma podemos identificarlo, las fracturas, y sin embargo nos podemos apoyar con estos medios de imagen como la radiografía para observar, ¿no?, a qué nivel se presenta y qué tipo de fractura se presenta, ¿no? Como se observa en la imagen. Y también podemos apoyarnos con una resonancia magnética en caso de que hubiera, digamos, la afectación del nervio radial. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento de estas fracturas, nos recomienda un tratamiento conservador, como por ejemplo el vendaje del PEU, que es un vendaje o un aparato enyesado que inmoviliza básicamente el miembro superior por completo y se aplica contra la pared torácica anterior en una actitud de aducción braquial con el codo en flexión. Se utiliza en fracturas diafisiones estables de húmero, sobre todo en niños como un único método de inmovilización. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento quirúrgico, nos dice que tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. En cuanto a las indicaciones absolutas, por ejemplo, lo vamos a hacer en fracturas abiertas, ¿no?, en caso de lesiones vasculares, por ejemplo, parálisis del nervio radial, tras una reducción cerrada, un codo flotante o el fracaso de un tratamiento ortopédico. La lesión del plexo braquial, paciente politraumático. En cuanto a las indicaciones, o fracturas perilaterales, o puede usar muletas, ¿no? En cuanto a fijación, inmediatas es percutánea, que consiste en una siguiente diapositiva, a nivel del, bueno, una lesión del nervio radial, ¿no?, un 18% de noticia de neuropraxia más frecuente. Esta lesión del nervio radial tiene una fractura conocida como Holstein-Lewis, que voy a detallar más adelante, pero también se puede presentar una rotura del nervio o de la vena braquial en un 6%. También se presentan las lesiones del plexo braquial, como las ramas terminales de los nervios axilar y circunflejo, ¿no?, o el músculo cutáneo, así como el radial y ular o el mediano. También puede presentar un hemoneumotórax debido, o en casos de fracturas abiertas. Las complicaciones tardías se presentan la enfermedad tromboembólica y atrofia ósea. También se presenta las necrosis de ósea vascular y alteraciones de consolidación y pseudoartrosis, sobre todo en las fracturas transversales. Siguiente diapositiva. Bueno, retrocedemos a la anterior diapositiva. No está una imagen que quería mostrar. Bueno, quería hablar acerca de las fracturas de Holstein-Lewis, que básicamente tiene tres características importantes, ¿no? Esta fractura de Holstein-Lewis consiste en la fractura del tercio medio, o en la unión, se produce en la unión del tercio medio con el tercio inferior, y normalmente es de un tipo espiroidea, y básicamente lo que va a hacer es comprometer
compromete el nervio radial, ¿no? Por compresión. Entonces, lo que va a presentar es la lesión del nervio radial y va a provocar una mano caída o una mano en gota que no va a permitir elevar el extensor largo del pulgar, ¿no? Y otra cosa que quiero acotar es que también estas fracturas normalmente se consolidan entre 10 a 12 semanas. Eso sería un par de otros. Gracias. Ya, en este caso, en las fracturas de la diáfisis, sobre todo lo que ha dicho su compañero, las lesiones del nervio radial, siempre examinar, o sea, un buen examen, una buena historia clínica. Y siempre, cuando se opera, cuando el traumatólogo opera, puede lesionar iatrogénicamente el nervio radial. Entonces, por eso es importante siempre visualizarlo. Hay algunos cirujanos que prefieren no verlo. Hay otros cirujanos que dicen, no, prefiero yo verlo. Al enemigo hay que tenerlo a la vista, dicen, ¿no? Y hay otros cirujanos que también he conversado y dicen, no, yo no me gusta ni verlo. Yo opero por vía posterior, pues no lo veo nunca al nervio radial, dicen. Yo, por ejemplo, opero por vía externa. Entonces, anteroexterna, y yo siempre lo veo, ¿no? Siempre me gusta verlo, el nervio. Y a veces la manipulación provoca siempre un tipo de neuroplaxia, pero que se recupera dependiendo, ¿no? En semanas o a máximo en 2 o 3 meses, ¿no? Pero se va recuperando. Después, a veces las consolidaciones, y lo más frecuente son las pseudoartrosis o también no unión, ¿no? Muy bien. Hay algunos estudiantes que a estas horas, para terminar el curso, están tratando de entrar. Se supone que si yo tengo una clase a las 6 de la tarde, debo estar atento, incluso antes de las 6, para que me envíen el link, ¿no? Pero a estas horas ya no es estudiante, ¿ya? Lo voy a sentir, pero no le voy a ingresar. Ya, continúe. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, ahora les detallaré sobre la fractura del tercio distal del húmero. Siguiente, por favor. Muy bien. Se consideran fracturas del húmero distal en aquellas cuyo epicentro, esto se va a localizar en el cuadrado de Muller. Cabe indicar que nosotros tenemos que ubicarnos anatómicamente, que es la tróclea, el cóndilo y la epitróclea y el epicóndilo y la cavidad olecraniana. Siguiente, por favor. Muy bien, cabe indicar que el 0.5% de todas las fracturas del adulto, más común son las fracturas supraintercondilias por un traumatismo directo, que también esto va a representar 1/3 de las fracturas del codo, que esto va a comprometerse, ¿no? En los niños, los más frecuentes van a ser las fracturas supracondilias, y hay revisiones bibliográficas que también nos indican que las fracturas en los niños también son más frecuentes en el epicóndilo o epitróclea. Muy bien, en cuanto a las fracturas, estos se van a clasificar en 3 grandes grupos. Estos van a ser las fracturas supracondilias o supraintercondilias, más conocidas, a esto se les denomina como fracturas de paleta humeral. Y también la siguiente clasificación es las fracturas del cóndilo humeral, y la siguiente es la fractura del epicóndilo o epitróclea, que estos van a ser más frecuentes en los niños. Y estos mecanismos van a ser por mecanismo directo y por mecanismos indirectos, ya sea por una caída o por un traumatismo. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando nosotros hablamos de las fracturas de la paleta humeral, o llamadas también como fracturas supracondilias o intercondilias, supraintercondilias, estos suelen ser interarticulares. Prácticamente estos siempre están desplazadas y presentan una elevada convolución, bien por ser ser consecuencia de un traumatismo de alta energía. Estos van a ser en pacientes jóvenes, bien por ocurrir en pacientes de edad avanzada con osteopenia. Cabe indicar que también
el tratamiento va a ser de elección, que es la reducción abierta anatómica y la osteosíntesis con 2 placas que van a ser medial y lateral. Cuando nosotros hablamos de fracturas del cóndilo humeral, estos pueden producirse una fractura osteocondrial que se les denomina también como la fractura de Kocher-Lorenz, o hay fracturas del codo del cóndilo que se les denomina como la fractura de Kahn-Stein. Esto se debe de intentarse en la reducción abierta y la osteosíntesis de la fractura, pero a veces, sobre todo en las primeras fracturas, no es técnicamente posible, ya que esto se va a optarse por una extirpación del fragmento y la movilización precoz. En cuanto a las fracturas del epicóndilo o epitropia, estos son extremadamente raras en el adulto. Y como les había mencionado, estos van a ser más frecuentes en los niños. Las epitropias, estos se van a asociarse a veces a una luxación de codo. Estas fracturas pues pueden tratarse de forma conservadora, excepto cuando la epitropia, esto se va a interponer a una luxación de codo, de tal forma va impidiendo su reducción, y esto va a obligar pues a una cirugía de reducción anatómica. Siguiente, por favor. Bueno, hay otra clasificación que es la clasificación OA. Bueno, como podrán ver, ya el doctor nos mencionó anteriormente, solo les voy a nombrar así superficialmente el húmero. Esto va a ser el segmento 13, que se va a clasificar en 3, que va a ser A, extraarticular; B, articular parcial; y C, articular completa. Y como podrán ver, y estos se van a subclasificar. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando nosotros hablamos del tipo A, que son las extraarticulares, que estos van a representar pues un 10%, y las supracondilias, estos van a tener por su extensión y por su flexión. En cuanto por su extensión, esto es frecuente, la lesión del nervio mediano y de la arteria braquial, y esto puede confundirse clínicamente con una luxación posterior del codo. Y cabe indicar que también el fragmento distal se va a desplazar hacia atrás, de tal forma va a originar pues una angulación posterior de la fractura. En cuanto a la flexión, estos van a ser raras, frecuentemente abiertas. Esto es rara la lesión vascular, y la clínica es la imposibilidad para la extensión. Cuando hablamos de las diacondilias o transcondilias, este trazo cerca de la superficie articular, como verán ahí una imagen donde está señalada, esto se produce por una extensión forzada en ancianos, ¿no? Y esto van a ser los tipo A, que van a ser extraarticulares. Siguiente, por favor. Ahora, el de tipo B, estos van a ser fracturas del cóndilo que van a representar en un menor al 5%, y se habla de 2 columnas, una columna lateral y una columna medial, como podrán ver en la imagen en el extremo, que está representada con el B. Pues en la columna lateral se va a dividirse en 2 tipos, que va a ser el tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 se habla de una línea de la fractura que no va a llegar a la trochlea y no provoca una inestabilidad. En cuanto al tipo 2, el fragmento es mayor, y estos pues incluyen la pared lateral de la trochlea y que es inestable. En cuanto a la columna medial, de igual forma se divide en 2 tipos. El tipo 1 es la avulsión, y el tipo 2, el fragmento es mayor e incluye la pared medial o surco de la trochlea. Siguiente, por favor. El de tipo C. En el tipo C vamos a hablar de las supraintercondilias, llamadas también anteriormente les dije que es la fractura de la paleta humeral, ¿no? Dentro de estas vamos a encontrar que van a ser frecuente esta afectación de las partes blandas y el codo ensanchado o un brazo acortado, un antebrazo pronado, ¿no? Y estos se van a clasificarse en 4 tipos. El tipo 1, como podrán
podrán ver en la imagen, no está desplazada, pero sí está la fractura. En el tipo 2, los fragmentos, estos se van a desplazar, pero más no van a rotar, como podrán ver en la imagen. El de tipo 3, perdón, estos fragmentos van a estar desplazados y rotados, como podrán apreciar en la imagen. Y el de tipo 4, los condilios son muy separados, ¿no? Como podrán ver en la imagen. Siguiente, por favor. Muy bien, la clínica. Lo principal de la clínica es el dolor y un hematoma. El hematoma puede ser variable. En cuanto a la inspección, siempre, ¿no? Hay dos cosas que la semiología nos ha enseñado. En caso de estos, es la inspección y la palpación. En cuanto a la inspección, va a haber una deformidad o no deformidad en el triángulo de Melatón. En cuanto a la palpación, al palparla, va a ser dolorosa. Y puede haber también derrame articular, una movilidad limitada, y al examinar el pulso radial cubital y el llenado capilar. En cuanto a la imagenología, el de elección va a ser el rayo X, va a ser lateral oblicua, anteroposterior, y también en casos de alta sospecha de una fractura articular no visible, va a ser la tomografía computarizada, y la resonancia magnética, esto va a ser de poca utilidad, ¿no? De elección siempre es el radio X. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento conservador va a ser el yeso braquial. Esto se va modificando para dar una movilidad al codo a medida que los fragmentos estos empiecen a consolidarse. Y también el otro es la tracción transolecraniana, como podrán ver en la imagen. Y el otro es el cabestrillo en saco de hueso, que el brazo, hay que hacer una flexión posible, una máxima flexión, y la gravedad pues va a ayudar a la reducción de la fractura por ligamentotaxis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el gol estándar en el adulto es la reducción abierta y la fijación interna con doble placa, y también la reconstrucción anatómica de las superficies articulares. También hay una restitución de la geometría del húmero distal y la fijación de los fragmentos, que esto va a permitir una rehabilitación precoz y completa. En cuanto a la colocación, es necesario ponerlo en decúbito lateral o decúbito prono. Siguiente, por favor. Muy bien, las vías de acceso, como podrán ver en la imagen, una línea roja, es una incisión posterior ligeramente curva sobre el exterior del olecráneo, que dentro de esta se van a utilizar pues las placas premoldeadas para la columna interna y externa en 3 posibles tamaños, del lado derecho o izquierdo, ¿no? Como podrán ver. Siguiente, por favor. Y prácticamente es lo que vamos a utilizar anteriormente mencionadas, ¿no? Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Para un poco aclarar sobre las fracturas del húmero distal, hay puntos que deben saber diferenciar. En tercio distal o fracturas del extremo distal del húmero, tenemos que fijar 2 cosas. O son fracturas en niños o son fracturas en adultos. Adultos hablamos prácticamente ya desde adolescentes para arriba, ¿no? Entonces el tratamiento es muy diferente. Incluso la epidemiología totalmente diferente. Si nosotros viéramos fracturas en sí de codo, vamos a ver más fracturas de codo en niños que fracturas de codo en adultos. Hay semanas que yo veía, por ejemplo, operaba 3, 4 pacientes niños con fracturas de codo en niños. Codo
extremo distal del húmero y la parte proximal del radio y del cúbito. Pero principalmente, todo esto es codo, pero lo que más predominaba en niños eran las fracturas, lo que nosotros llamamos, lo que ha dicho sus compañeros, supracondilias del codo, así se llama, ¿no? Es decir, las fracturas del tercio distal del húmero. Muchos cirujanos pediatras o cirujanos de codo llaman en fracturas del extremo distal del húmero, así. Y totalmente diferente, tanto el tratamiento, la conducta, incluso la clasificación. Si es adulto, generalmente se usa la clasificación AO, ¿ya? Y si es niño, hay otro tipo de clasificación. No nos vamos a complicar más, porque yo tendría que, digamos, preguntarles cuál es el tratamiento de fracturas, por decir, en niños. Por ejemplo, en cuanto a tratamiento, ha dicho su compañero, no es lo exacto. Por ejemplo, en fracturas supracondilias en niños, así se llaman supracondilias, o de paleta humeral, eso se llama en niños, el diagnóstico es eminentemente radiológico para hacer, digamos, el tratamiento. Entonces, y el tratamiento es generalmente quirúrgico, porque se desplazan rápidamente. Muchas veces, las fracturas son en tallo verde, y ahí se puede un poquito acomodar y poner yeso, pero lo usual es que los niños se caen de bicicleta, se caen de un árbol o de una peña o de unas rocas, ¿ya? O jugando, ¿no? En patines, etcétera, o fútbol, y generalmente son bien desplazadas o bien complejas. Entonces el tratamiento en estos casos es quirúrgico. Ya no hay tracción transolecraniana, tracción cutánea, y eso es muy complicado colocar yeso. Solo se coloca yeso cuando es una fractura no desplazada, ¿no? Incluso con bastante, primero férula nomás y luego yeso, porque a veces se puede necrosar, ¿ya? En cuanto a adultos, es lo que ha manifestado su compañero, hay unas placas especiales, ya se llaman placas de bloqueo, que ya están diseñadas tanto para la parte externa del húmero distal como la parte interna del húmero distal. Y no se olviden, faltaba ahí una diapositiva de la anatomía del húmero distal, es muy bonito, porque ustedes van a saber que el húmero distal tiene dos partes principales. Uno que es la zona condilia, el cóndilo humeral, y la parte interna se llama trócleo humeral, ¿ya? Entonces, cóndilo humeral, trócleo humeral. Ahora, si está encima del cóndilo, se llamará supracondilia, ¿ya? Si está encima de la tróclea, se llamará supratroclear, ¿ya? Si está en medio, será intercondilia, ¿no? Entonces, o si no, ustedes lo pueden clasificar en cóndilo lateral, como hacen los textos antiguos de anatomía, y cóndilo medial. Pero en realidad, la tróclea no es un cóndilo, es una tróclea, diferente a un cóndilo. Cóndilo es algo redondeado, ¿ya? Por eso que los cirujanos de codo dicen cóndilo humeral, que es externo, y supracondilia, ¿no? Región condilia, supracondilia. Y trócleo humeral o supratroclear. Entonces ya varía, ¿no? Entonces eso a veces confunde, ¿ya? Entonces, sobre todo en codo, hay algunas fracturas en adultos que es también complicado, pero sí se operan. Antes operábamos con clavitos también, con placas premoldeadas, hay que moldearlo. Hoy en día ya hay placas ya exclusivas tanto para, en este caso podríamos decir para cóndilo lateral y para cóndilo medial, diseñadas exactamente. Solamente hay que colocar y calcular qué medida va a tener, de cuántos tornillos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se puede lesionar cuando uno opera codo? Es decir, hasta en niños, en adultos también. Como dijimos, en la diáfisis humeral se puede lesionar el nervio radial. En el codo podemos lesionar dos elementos muy importantes. ¿Cuál es? El nervio cubital y la arteria, en este caso la arteria humeral, se puede lesionar.
Y muchas veces los niños cuando caen de bicicleta en forma muy violenta, vienen a veces con un síndrome compartimental. Entonces, muchas veces hay que reducirlo inmediatamente para que no siga sangrando. A veces un fragmento del hueso puede comprimir la arteria humeral provocando una lesión vascular, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta cuando ustedes hagan su serums, ver si, como examinar, solamente verlo, el codo cómo está, y enviarlo inmediatamente al especialista, ¿no? Muy bien. Van a continuar, ¿no? Doctor, es la exposición de hoy por hoy. Es el tema que nos tocaba disertar esta tarde, doctor. Ya terminaron las exposiciones. ¿Solamente es eso o falta antebrazo, muñeca? ¿Es en otra clase? Sí, en otra clase, doctor. ¿Cuándo En la siguiente clase haremos muñeca dentro de 1 semana y media, doctor. Ah, ya, es otra entonces. Sí, doctor. Ya. ¿También conmigo toca o con el doctor este? Muñeca toca con usted, doctor. Ya. Ya, pues entonces lo preparan así, ¿ya? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta a sus compañeros? ¿O alguna observación, algo? Ninguna. Una listita, señorita Yanía. Está bien. Chicos, por favor, atentos a la lista. Yo veo ahorita 33 nomás y son 38, creo. Sí, doctor. Atentos a la lista, por favor, compañeros. Pase con Dori Jordan. Presente, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Arapa Cuevas, Roxy Pizela. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Atencio Maqueda, Víctor Hugo. Presente. Buenas tardes. Alisa Yahuacasi, Ayrton César. Presente, Atencio Maquera. Presente, buenas tardes. Ya. Cane Payufra, Juan Manuel. Presente. Buenas tardes. Casa Valdero, Laura Luz. Buenas tardes, Yanita. Presente. Buenas tardes. Chaña Díaz, Alexandra Vanessa. Chaña Díaz. Choquecota Poma, Alex Miguel. Presente, compañera. Buenas tardes. Alex Deiber. Cutuca Guasaya. Presente, compañera, buenas noches. Buenas noches. Presentito. Ahora, Flores Choque Johan Eduard. Presente, buenas noches. Buenas noches. Por aquí está Flores, por aquí está Gerson Alexis. Ya está mediante chat, doctor. Siendo presente. Guaya Oxa Oscar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jiménez Cáceres Alexander. Presente, buenas noches, compañera. Buenas noches. Llanos Ramos Juan Pablo Washington. Presente, buenas noches. Buenas noches. Yankee Chura Karen Esther. Presente, buenas noches. Buenas noches. López Araujo Karen Lisset. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa, Waldo. Presente, buenas noches. Presente, presente. Buenas noches. Lo que Quispe Lisset. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mamani Gutizaga Willy Freddy. Presente, compañera, buenas noches. Buenas noches. Mamani Heander. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mamani Ronald Ángel. Presente, buenas noches, compañera. Buenas noches. Mamani Maquera Richard Renan. Mamani Maquera Richard Renan. Montoro Ramírez Jonathan Antonio.
Presente, buenas noches. Buenas noches. 8 oblitas Ana Cecilia. Presente, buenas noches, compañera. Buenas noches. Paxiela de Carol Yolanda. Presente, buenas noches. Buenas noches. Quiste Flores Fabián Ronaldo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quiste Guaracayo Tenis Isaac. Quiste Guaracayo. Recuerden las personas, los pacientes de los médicos, y a veces nosotros quedamos mal, los médicos en general, en cualquier situación, es, digamos, de las complicaciones que puede tener una enfermedad, ¿no? Entonces, las principales complicaciones, por ejemplo, en las fracturas de húmero proximal, dijimos que eran los viejitos, y en mujeres viejitas, es la necrosis avascular. Tienen un hombro sumamente doloroso, a veces no pueden hacerse una prótesis para calmar el dolor, entonces se van a acordar siempre de su médico, porque le echan la culpa al médico, el médico no les ha provocado la fractura, pero dicen que él me ha tratado mal, pero a veces a una viejita no se puede operar por sus múltiples desórdenes, a veces, o patologías que tienen asociados, ¿no? Entonces son las necrosis avasculares del húmero, ¿no? Proximal. En fracturas de la diáfisis, la lesión del nervio radial. Siempre, a veces hay situaciones en que a uno lo enjuician, usted me ha dejado lesionar el nervio. Yo he tenido como, en mi práctica médica, he tenido yo como, será unos 10 o más lesiones del nervio radial. O sea, entraron a operarse sin lesión, pero durante la cirugía alguien, el ayudante o yo mismo, habré traccionado un poco y se han complicado con mano péndula, mano caída. Pero uno sabe, yo sé realmente que yo he revisado bien el nervio, antes de cerrar, reviso bien el nervio, está indemne. Como está indemne, entonces yo estoy seguro de que no es lesionado permanentemente. Entonces le digo al paciente, se va a recuperar en 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses. Eso se llama una neuropraxia. Y se le da complejo B, neurobión, ¿no? Entonces se recupera, no he tenido ningún problema. Pero sí, a uno viene, le molestan, doctor, ¿cómo va a ser? Mire, ya está recuperando, tengo que hacerle unas férulas dinámicas, etcétera, etcétera. Si no se recupera es juicio. ¿Ya? Esas son las lesiones. Pero otros ya venían con lesión del nervio radial. Incluso yo tenía 2 casos así ventilados en el Poder Judicial. He actuado como perito del seguro, que han venido 2 pacientes, ¿no? Terrible. No sé cómo habrá quedado. A uno de ellos yo envié mi peritaje, pero no sé cómo habrá quedado el seguro, ¿eh? Y las lesiones, las complicaciones de las fracturas del húmero distal, generalmente también son con lesión, más frecuente de lesión del nervio cubital. O sea, no es tan importante la inutilidad de la mano, pero provoca bastante, digamos, minusvalía cuando hay lesión del nervio cubital, ¿no? Ya es totalmente, a veces, la mano se nota muy diferente. Entonces hay que digamos, saber a qué músculos inerva el nervio cubital, a qué músculos inerva el nervio radial, y así, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes sepan detectar eso, ¿ya? Muy bien, buenas noches, jóvenes. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctor. Compañera Jenny.